Empecemos, dado que hay harta gente. Hoy día voy a empezar con la demo, porque como quiero ver casos de uso, ahí vamos a hacer algunas cosas en la pizarra, así que para que no se me quede demasiado poco tiempo para ver esta materia, que igual es algo importante y fundamental para cualquier aplicación web que ustedes vayan a construir, ¿ya? Ahora, lo que hay que entender de páginas web, nosotros ya la semana pasada vimos HTML, ustedes también vieron un poco más con Pablo, tengo entendido que vieron imagen, tablas, ese tipo de cosas, pero hasta ahora todo ha sido muy estático, ¿ya? Y claramente con puras páginas estáticas no vamos a llegar a ninguna parte para construir aplicaciones web, ¿ya? Entonces, lo fundamental cuando uno quiere construir una página web, o sea, una aplicación web en realidad, es pensar en la siguiente arquitectura, ¿ya? Estoy simplificando, ¿ya? La vamos a ver más adelante en el curso, pero por ahora vamos a solamente introducir algunas palabras que nos van a servir y que algunos probablemente ya vieron, que son cliente y servidor, ¿ya? Esta noción de que en realidad va a haber un cliente, que en este caso, por ejemplo, va a ser un usuario que se conecta a través de, por ejemplo, un browser, un navegador, y le pide a alguna dirección. Esa dirección en realidad apunta a algún servidor, ¿ya? Alguien tiene que estar básicamente escuchando estas peticiones del cliente y dándole respuesta para que en realidad se muestre contenido. Y esto en realidad tienen dos palabras que son el request, que uno pide cosas, así que por eso es un request, y el cliente entonces pide el request y el servidor va a mandar lo que se llama un response. O sea, una respuesta, ¿ya? Ahora, en realidad, ¿cómo se ve el cliente? El cliente podría ser, por ejemplo, un browser en un PC de escritorio, podría ser una aplicación móvil, ¿ya? Pero en cualquier momento que yo estoy pidiendo recursos que no están en mi PC, sino que están en algún otro PC, en alguna parte del mundo, un servidor, en realidad ahí estoy haciendo uso de esta arquitectura de cliente-servidor, ¿ya? Es un patrón de arquitectura bastante básico, se ocupa bastante y se combina con otros patrones de arquitectura, pero eso lo vamos a ver en algunas semanas más, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con un servidor bastante básico, ¿ya? De hecho, para simplificar esta demo, lo que hice fue en realidad hacer un poco más simplificado esta cosa. En realidad, si yo quisiera tener una aplicación real para mis clientes, yo tendría que buscar algún servicio que me diera hosting. Por ejemplo, hoy en día es muy raro que uno tenga un computador en su casa, que eso tenga servidor y esté dándole respuestas a gente, porque en realidad es súper difícil asegurarse que esto tenga la seguridad adecuada, que pueda responder a la cantidad de clientes que uno tiene en verdad. Y típicamente uno contrata un servicio y le dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito tanto espacio en disco, tener una cierta tasa de subida y bajada de archivos y, por ejemplo, acceso a ciertas IPs, que esas IPs estén enlazadas con un nombre, un DNS, hosting, todo eso, ¿ya? Porque la gente tampoco quiere ingresar los números de IP de los servidores, sino que simplemente decir, no sé, quiero ir a uchile.cl o algún sitio y ahí el internet hace su magia y llega al servidor que tiene el contenido y puede hacer justamente ese response. O sea, entre medio del request y el response hay un montón de cosas, ¿ya? Pero nos vamos a ignorar esas cosas por ahora. En realidad, cuando vayan al curso de redes van a ver eso en harto detalle, ¿ya? Entonces, en este servidor necesitamos tener lo que se llama, el servidor puede tener un servidor web, puede tener un servidor de archivos, ¿ya? Nosotros en realidad necesitamos un servidor web si queremos mostrar páginas web, ¿ya? Ahora, no solamente queremos mostrar páginas web, sino que también queremos ejecutar código y dar respuesta al usuario, no solamente mostrándole una página estática, sino que en realidad tomando alguna información que hizo envío y de alguna manera procesando esa información, ya sea guardándolo en una base de datos, otro servidor o dentro de este mismo servidor también, y de alguna manera darle una respuesta al usuario en base a la información que envió, ¿ya? O sea, por ejemplo, si está viendo una foto en específica, buscar la foto en el servidor y de alguna manera mostrársela al usuario a través de una página web, dado que estamos hablando de servidores web, ¿ya? Así que estas son palabras que se van a encontrar harto
¿ya? Dentro de la documentación de Django, de todo lo que vamos a usar en el proyecto, donde tienen los clientes, los que van a estar usando la aplicación a través de un browser, que van a estar mandando requests a un servidor web, y este va a estar haciendo response para que le muestre algún contenido al usuario, ¿ya? Y para el proyecto, para simplificar, como les dije, vamos a estar corriendo todo en forma local, ¿ya? O sea, básicamente vamos a levantar un pequeño servidor en el PC, ya no estamos preocupándonos de dejar esto alojado en nuestro servidor, sino que directamente en el PC y se conectan directamente a su PC, ¿ya? Entonces, ahora la carpeta de las demos ya tiene una segunda carpeta y es principalmente de formularios. Hoy día quiero explicarles bien cómo funcionan los formularios, cómo hacemos que el usuario ingrese información a través de una página web, cómo vaciamos esa información y qué hacemos con ese tipo de información. Y también algunos cuidados que tienen que tener, porque obviamente si vamos a pedir que el usuario entregue información, esto es un vector muy fácil de ataque para estos servidores, ¿ya? ¿Nunca han escuchado el chiste del Bobby Drop Tables? Ya, es justamente ese tipo de cosas, ¿ya? Si alguien me va a ingresar un nombre y el nombre incluye sentencias, por ejemplo, drop table, que sería una sentencia de SQL, si yo no me preocupo, por ejemplo, de limpiar esa entrada y la ingreso directamente a una base de datos, a lo mejor voy a interpretar ese comando en vez de solamente guardarlo como datos y borrar todos mis datos, porque drop tables es borrar las tablas, ¿ya? Entonces, cuando bajen esta demo, clonando la repo, o si ya clonaron la repo, haciendo un pull de la repo. Yo en realidad para hacer toda esta demo, como vamos a trabajar en Python, yo también decidí hacerlo en Python. Y en realidad Python tiene varios servidores básicos que ya vienen incluidos, no hay que hacer nada para instalarlos, sino que simplemente hay que instalar Python si no están trabajando con Linux, porque en Linux ya viene y en Mac creo que también. Y vamos a usar uno que se llama CGI. Esto significa Common Gateway Interface. Básicamente es, van a ver esta sigla bastante en todo lo que es desarrollo web. HTTP el Hypertext Transfer Protocol, cómo se transfieren páginas web, y server por servidor, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer entonces, una vez que bajamos el código, ¿ya?, es levantar el servidor. Y el levantar el servidor en realidad es bastante simple. En la carpeta donde están todos los archivos, simplemente ejecutan esta línea, Python-m, para decirle que queremos levantar una instancia del servidor. Y les voy a mostrar en el terminal. Que efectivamente ahí lo tengo corriendo, ¿ya? En realidad, como estaba haciendo la demo ayer, en realidad tengo varios mensajes de ayer. Fíjense por la fecha y por la hora. Estos son mensajes que obtuve ayer. Y, por ejemplo, hoy día igual lo corrí para sacar alguna cosa. Y ese mensaje es de hoy día, ¿ya? Esto es un log bastante simple. Un servidor mucho más robusto como Apache, por ejemplo, es bastante más completo en el tipo de información que les va a dar. Y este tipo de información es crucial entenderla porque les va a ayudar a ustedes a entender cuándo hay errores en sus aplicaciones, ¿ya? Porque en realidad los errores pueden ser por muchas cosas. Porque si estamos programando, por ejemplo, en Java, compilamos la aplicación, después Java C, el archivo, y lo ejecutamos y sabemos al tiro si hay una excepción o alguna cosa así. En web es exactamente lo mismo. La única cosa es que ahora, como hay un cliente que está haciendo un request, los errores van a quedar registrados en el servidor en un log, ¿ya? Y dependiendo de la configuración del servidor, donde queda ese log, aquí como estoy simplemente ejecutando la línea de comando, queda directamente en el standard output, ¿ya? Acá pueden ver, por ejemplo, hay harta información, no solamente está la fecha, bueno, también en este caso está la IP, desde la cual estoy haciendo el pedido. Obviamente estoy trabajando localmente, así que todos los pedidos vienen del localhost también, que tiene esta IP especial que es 127.0.0.1. Y después de eso hay una información acá que dice que si es un request de tipo GET o de POST. Vamos a discutir eso en un ratito más. Hay una diferencia fundamental entre las dos, aunque a veces uno no entiende por qué usar una o la otra, pero hoy día lo vamos a ver. Y ven después de esto que hay direcciones a archivos, ¿ya? O sea, básicamente alguien, en este caso yo, a través del browser, estoy tratando de pedir ciertos archivos y en algunos casos son HTML y en algunos casos son .pi, ¿ya?
Cuando son HTML estáticos, y cuando son .pi es porque es un script que va a recibir datos o generar una página web o las dos cosas, ¿ya? Y después alguna cosa, información acerca del protocolo de transferencia y un código. Veamos, ¿hay alguno que no sea 200? Por ahí arriba había una vez que había un 404 y cosas así. Este código básicamente dice cuál fue el estado de éxito del request. Si el request se pudo ejecutar en forma correcta, 200, ¿ya? Si no pudo encontrar la página, 404, y hay un montón de diferentes códigos. Los códigos 500 típicamente significa que hubo un error en su aplicación, etc. ¿Ya? Así que por lo menos saber distinguir entre un 200, 404, los códigos principales, toda esta información les va a ayudar a entender, por ejemplo, puede ser que me equivoqué y te pide mal el nombre del archivo, ya dentro de un formulario, y por eso no funciona mi página web, o puede ser que en realidad estoy tratando de grabar un archivo en un directorio donde no tengo permisos, ese es otro código, o puede ser que en realidad hay un error de programación en mi script, otro código más, y esto nos ayuda a debuguear la configuración de nuestras aplicaciones, ¿ya? Así que eso es con respecto a un log de un servidor web. En todo caso, eso está todo descrito acá para que lo vayan viendo, ¿ya? Y este archivo que hace el link hacia el resto de las demos, ¿ya? Está en esta dirección. O sea, una vez que levantan el servidor, como lo tengo levantado hoy en el terminal, pueden básicamente ejecutar esto en el browser. Fíjense que allá arriba dice localhost. En este caso es en este computador, y lo que viene después del 2 puntos es el puerto en el cual se está escuchando la comunicación. En este caso, por default, Python lo tiene en el 8000, pero lo pueden cambiar. Y el nombre de este archivo, que sería ahí arriba, el nombre de archivo, así que eso es un HTML, es un archivo estático muy similar a los que hemos visto hasta ahora. De hecho, si yo veo la fuente de ese archivo, solamente ocupé los elementos que vimos en la clase anterior. ¿Ya? O sea, de nuevo tengo un HTML, tengo un head que tiene un título, me preocupé de cambiar el charset para poder poner tildes, tengo un body y ahí tengo varios párrafos. Por ejemplo, este texto que aparece como código, usé un tag que se llama code, y etc. Todo el resto es muy similar a lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, el primer demo dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a ejecutar un script, y la forma más fácil de generar una página web usando un script, ¿cómo creen ustedes que lo hago? Si yo voy a ejecutar un .python y quiero mostrar una página web, ¿cómo creen ustedes qué tipo de instrucciones tengo dentro de ese archivo Python? Puro sprint, ¿ya? O sea, en realidad uno lo que hace es imprimir hacia la salida estándar la página web, ¿ya? Pero como el servidor sabe que si tú le pides un archivo HTML, tiene que mandarte un archivo HTML, y si tú le mandas a pedir un archivo Python, él tiene que ejecutar el Python, y ejecutar el Python aquí lo único que hacer es ejecutar todos estos print, generar la página web en la salida estándar, y eso es lo que va a devolver al cliente, ¿ya? Así que de hecho, si les muestro el script que tengo acá, es generate static page. Ahora, ojo que hay una cosa que no he explicado hasta ahora, pero típicamente en un servidor web no dejo todos los archivos en cualquier parte, ¿ya? Típicamente el servidor dice, mira, sabes que en este directorio está el contenido HTML, por ejemplo, que ustedes escribieron parte de la página web. También pueden abrir archivos de texto. En este caso, más adelante voy a explicar qué hace ese archivo ahí. Pero fíjense que hay un directorio que tiene un nombre bien específico. Y de nuevo esta sigla que les dije que iba a aparecer, CGI, entonces CGI-bin. O sea, ahí están los binarios que voy a poder ejecutar a través del servidor web, ¿ya? Típicamente cuando uno configura un servidor web, tiene que indicarle dónde va a estar ese directorio. Aquí lo dejé en la ubicación por defecto y me preocupo de ejecutar el servidor desde este directorio para que encuentre que ahí están los ejecutables, ¿ya? Así que eso es parte de lo que van a tener que configurar, y Pablo los va a ayudar con eso, no yo, ¿ya? Así que si me voy a esa carpeta, ahí tengo todos los .pi. Y fíjense que, bueno, esto aparece en verde porque son
ejecutables, ¿ya? Lo de los permisos es súper importante cuando estamos hablando de archivos en servidores web. En este caso, estos son todos con permiso de lectura, ¿ya? Porque en realidad necesito que todo el mundo los pueda leer. Estos tienen permisos de ejecución, porque estos los quiero ejecutar y que el resultado de la ejecución es lo que le voy a devolver al cliente, ¿ya? Así que eso es muy importante, siempre estar revisando los permisos. Entonces, como adelantó el compañero, en realidad ese script es lo más básico posible. Hay dos cosas que son importantes a tener. Por un lado está este gran print. En realidad lo voy a abrir con Jared para que vean el formato en color. Hay dos partes que son importantes, aparte del print. Fíjense que en realidad aquí está la página. Y el print para que estén varias líneas con los triple comillas. Pero simplemente tengo el típico el HTML, el head, el meta, un title, un body que lo único que tiene es 4 párrafos. Cierro el body y cierro el HTML. Súper simple, ¿ya? La otra cosa importante es esto, ¿ya? Porque en realidad cuando ustedes generan texto, si generan solamente texto, sin decirle al browser, oye, ¿sabes que esto lo que te voy a mandar es una página web? En realidad es texto. Entonces lo que te va a decir el browser, bueno, ¿cómo quiere guardar ese archivo? Porque es un archivo de texto, no lo voy a mostrar con una página web porque tú me dijiste que es un archivo de texto. Así que esto es importante para poder decirle al browser que lo que viene a continuación es una página web, aunque sea texto. Y esta línea de acá arriba, probablemente lo han visto en programación de software y sistemas, ¿no? De que uno en realidad en el script, en la primera línea, le dice dónde está el ejecutable que ejecuta este script, ¿ya? Para que sepa dónde, qué programa hay que usar para ejecutar este script, ¿ya? Entonces, simplemente al ejecutarse este script, le decimos al browser que esto es una página web y imprimimos esto a la salida estándar, así que esto es lo que se va a cargar en el browser. Y en realidad ahí, ¿cómo se llama? Acá. Ahora, aquí lo que no les mostré el otro día, que fue los links, que es un tag que se llama A, porque en realidad uno incluye muchos links en las páginas, así que ahí tratan de ser lo más rápido posible con el nombre del tag, así que simplemente es una A. Y uno dice, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde se encuentra el archivo al que quiero linkear? ¿Ya? Y en este caso quiero linkear a este servidor, en el puerto donde estamos haciendo el ejemplo, ¿ya? Como les dije, los ejecutables están en este directorio cgi-bin y / el nombre del script que quiero ejecutar. Entonces, cuando hago clic en ese link, lo que va a pasar es que se va a ejecutar ese archivo y lo que voy a ver es la página que se genera al ejecutar el archivo. Y ¡tarán! ¿Ya? Esa es nuestra primera página. Ahora, esta no es muy interesante porque en realidad seguimos generando HTML estático, ¿ya? En realidad lo que nosotros queremos hacer es pedir input, ¿ya? Así que hay un segundo, vamos a... Hice clic en el segundo ejemplo, y este segundo ejemplo es simplemente una página web con un formulario, ¿ya? Y si vemos la página, ¿cuál de este? El show form. La página es bastante simple, ¿ya? En realidad no hay nada, porque hay un pequeño título, ¿ya? Y todo esto, fíjense que acá hay un tag de form, ¿ya? De formulario, y un tag de cierre de form, así que todo lo que está entre medio es el formulario que voy a usar para que alguien me ingrese datos, ¿ya? Y hay dos cosas aquí importantes. El form tiene dos atributos que ustedes tienen que definir, que son la acción, ¿ya? Y el método, ¿ya? O sea, primero, hacia dónde apunta este archivo. O sea, si ustedes presionan el botón, ¿qué archivo tengo que cargar? ¿Qué archivo tengo que ejecutar? ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando yo presiono el botón, lo que se va a ejecutar es el script que se encuentra en esa ubicación. Y fíjense que de nuevo, en el localhost, en el puerto 8000, en el cgi-bin, y este es el nombre del script que va a tomar lo que ingrese el usuario en este formulario, va a hacer algo con esos datos
y va a devolver una página, ojalá indicando al usuario qué pasó con sus datos. Esto es el método, cómo vamos a enviar esos parámetros, ¿ya? Y el método más básico es el get. Y lo que hace get es simplemente tomar la URL, ya esta que tiene acá, y lo que va a hacer es que después de la URL va a poner un signo de interrogación y va a poner cada atributo igual valor y atributo igual valor, y así pasamos por texto plano los valores del formulario, ¿ya? Eso es lo que hace simplemente el get. Después acá tenemos un pequeño label para decirle al usuario qué datos esperamos que ingrese en el campo de texto. Eso es simplemente un carácter especial para decir que un espacio en blanco. Recuerden que HTML ignora todos los espacios en blanco que uno ingresa. Después de eso tenemos los famosos input. Y los inputs son básicamente los elementos que ustedes tienen para construir su formulario. Hay input para caja de texto, para opciones, para alternativas, para hacer una lista que cae hacia abajo. Hay muchos diferentes tipos de opciones. Igual si quieren, por ejemplo, hacer una opción de calendarios, ahí eso lo vamos a ver un poco más adelante porque no es tan simple. Hay también uno, por ejemplo, para subir archivos. Son cosas que vienen ya definidas dentro de HTML, ¿ya? Y en este caso, definí un input de tipo texto, o sea, una caja de texto. Tiene un nombre, ese nombre es súper importante porque con ese nombre yo voy a saber cuál es el valor asociado. O sea, si la persona pone el nombre Jocelyn en la caja de texto, esta URL va a tener un signo de interrogación, nombre, que es el nombre de este input, va a ser igual a el valor, en este caso, Jocelyn, ¿ya? Y así simplemente se transfieren datos usando formularios. Y este es un poco obvio, submit, este es un botón, ¿ya? Que va a ser el envío, y ustedes tienen que ponerle un value, por ejemplo, para cambiar el texto que aparece en el botón, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Entonces eso simplemente es esta página, ¿ya? Entonces ojo que esta página todavía es estática, no tiene nada dinámico, pero en el momento que yo llene cosas acá y presione enviar, eso va a ejecutar ese script que está asociado en el formulario y va a hacer algo. Entonces, y el texto ahora que genera en la otra página web depende del contenido que yo puse en el formulario, ¿ya? Y voy a devolver. Y aquí no sé si se alcanza a ver, pero si hago hacia el lado, ahí está lo que les decía, de que en realidad si ustedes usan el método get, es la manera más fácil, más directa de transmitir datos. Y acá está el link completo a este script, el signo de interrogación, en este caso el nombre, es igual a, y el valor que yo ingresé en el formulario, ¿ya? ¿Cómo se ve este script? En realidad es bastante simple. La gente ha estado construyendo páginas web hace mucho rato, ¿ya? Así que este era Process Data. Entonces, en realidad los lenguajes típicamente ya traen alguna librería que nos permite básicamente parsear estos requests de estilo CGI y hacer algún tipo de response, ¿ya? O sea, no es que tengamos que construir cosas de cero. Entonces, en este caso, este script es un poco más grande. Primero voy a importar una librería que se llama CGI, que va a dar métodos para poder justamente acceder a los datos que vienen en el request del cliente, ¿ya? Y en este caso lo que voy a hacer primero es decir, bueno, tengo un formulario que va a ser, usando esta librería voy a sacar la información que está guardado en el request. Y después de eso básicamente este form es un diccionario de Python, ¿ya? Puedo usar directamente, sacar la información de los atributos del formulario usando los nombres que tienen los input en el formulario. O sea, era un input de tipo caja de texto y se llamaba nombre, así que ahora puedo decir, obtén el valor del formulario que se llame nombre, ¿ya? Y eso lo guardo, por ejemplo, en una variable que dice el nombre. Y después de eso, el resto es muy parecido a la página estática que recién generé, ¿ya? O sea, de nuevo, tengo que preocuparme siempre de imprimir que el contenido va a ser una página web, ¿ya? Texto HTML, y después de eso empiezo a crear mi página web. Aquí de nuevo el HTML, el header, el body,
Aquí abrí el tag de H1, puse el hola, que va a ser estático dentro de esta página, pero de ahí cerré este print, imprimí el nombre que venía por el formulario y después terminé de cerrar la página cerrando el H1, el body y el HTML. ¿Dudas? Esto es básicamente cómo transmitimos datos, ¿sí? El print de la línea 9 no hace nada. Ups. En realidad, creo que el print con el string vacío imprime una línea nueva. Sí. ¿Dudas? Creo que esa línea no es necesaria. La primera sí es necesaria. ¿Qué pasa si pongo HTML en el formulario? ¿Qué pasa? Bueno, depende. ¿Qué va a pasar acá? Imprimir de nuevo la otra página. De hecho, por ejemplo, no hice la prueba ayer, pero es una muy buena pregunta. Y esto se llama, tiene un nombre. Esto también se llama inyección de cosas. Deja llegar a la página. O sea, lo que dice el compañero. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo... Ya, ¿quién vota que esto sale en itálicos en el título y quién dice que no? ¿Itálicos sí o no? ¿Sí? Efectivamente, entonces, ¿cómo se pueden imaginar que cuando uno construye aplicaciones de verdad, de hecho ese es el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana, es cómo validar el input, ¿ya? Si ustedes están aceptando input desde cajas de texto o archivos desde cajas de texto de formularios en la web, créanme, rápidamente su servidor va a dejar de existir, ¿ya? Y porque les van a borrar archivos, les van a controlar la aplicación, etc. ¿Ya? Así que, en realidad, limpiar la entrada es difícil y es algo que hacemos harto. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa si quiero hacer una cosa más compleja? Igual ustedes ya han llenado miles de formularios en la web, aunque no los han construido, así que igual esto lo han hecho. Y es importante que sepan que hay diferentes tipos de inputs y tienen diferentes propósitos. Ya se usan para diferentes cosas. Cajas de texto, esa ya la vimos. Fíjense que esta también es una caja de texto, pero aparece un diferente tamaño, ¿ya? Hay más atributos, como por ejemplo el tamaño, que me dice cuánto espacio gasta en pantalla un atributo, o sea, un input. Después hay esto lo que se llaman los checkboxes. Los checkboxes se usan para dar opciones donde tú quieres que el usuario pueda seleccionar cero o más de una opción. Por ejemplo, qué lenguaje usa y pueden seleccionar ninguno, alguno, etc. ¿Ya? Después están los que se llaman los radio buttons, que son circulares, y eso para indicarle al usuario que en realidad para esa opción solamente puede elegir una. ¿Ya? Y ojo que para todos estos, yo no lo hice en este formulario, pero hay atributos, por ejemplo, para poner valores por defecto, o poner que cada vez que se cargue el formulario estos se limpien, etc. ¿Ya? Y por último tenemos un drop-down list, donde tengo seleccionado un valor por defecto. ¿Ya? Entonces, ahora fíjate que acá dice, bueno, hola, eso es del mismo formulario anterior, del script anterior, y me dice, tienes tantos años, que fue lo que llené en la caja de texto, y acá hay una parte que en realidad dependiendo del resultado, o sea, la respuesta que me dieron a los temblores, si le tenían o no tenían miedo a los temblores, le dice que sí le tienen miedo a los temblores o no le tienen miedo a los temblores. ¿Cómo creen que se ve ese script? Tiene un condicional, ¿ya? O sea, en realidad por debajo es simple código, condicionales, iteraciones, etcétera, dependiendo de lo que ustedes quieren construir. ¿Cómo se llama el formulario? O sea, el script. Save data. ¿Ya? O sea, aquí obviamente es un poco más largo, ¿ya? Y esto simplemente es primero, de nuevo, captando toda la información que venía del formulario, ¿ya? De nuevo, el field storage para sacar el formulario, por ejemplo, guardar el nombre, la edad. Esto es el combo box, ¿ya? Ahí van a ver que estos son los nombres que tienen asociados en el formulario,
y dependiendo del valor que tenga, estoy dejando que esté encendido o apagado para guardarlo dentro de mi base de datos, que en este caso va a ser un archivo de texto. Obtengo el valor de los quakes y del el día favorito, y después de eso creo un mensaje que simplemente es una concatenación de toda esta información, y voy a hacer scroll. O sea, por debajo, aunque ustedes no vieron, lo que yo estoy haciendo es simplemente, antes de mostrarles la página web, abriendo un archivo de texto, haciendo un append, escribiendo este mensaje que son todos los datos y cerrando el archivo de texto, ¿ya? Y después de eso ya les creé la página web y les imprimo, por ejemplo, con un condicional, si pasa tal cosa, di tal cosa, si no, di tal otra cosa, ¿ya? ¿Qué hizo ese paso? Eso es porque yo quiero guardar los datos también. O sea, mostrando que en realidad no solamente vamos a devolver HTML, sino que también pueden guardar los datos. En este caso es un archivo de texto, pero nosotros realmente en la vida real usaríamos una base de datos, ¿ya? Ya sea estructurada o no relacional, lo que ustedes definan, pero usualmente guardamos datos. Y de hecho, si voy a la página anterior, o sea, a este directorio, hay un data.txt. Y ahí fíjense que en la última fila están los datos que recién ingresé a la página, ¿ya? O sea, no solamente pueden captar las entradas del formulario, pueden guardar los datos, pueden hacer algún cálculo usando esos datos, o pueden usar los datos para decidir qué van a mostrar en pantalla, ¿ya? Así que en realidad pueden hacer todo, ¿ya? Ahora, lo que sí probablemente ya se han dado cuenta de que esto es bastante engorroso, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan engorroso? Porque en realidad esto es lo más básico posible. Estoy escribiendo yo en bruto todo esto de captar los datos del formulario, de imprimir los tags y todo eso, y por eso usamos algo como Django en el curso, porque ese ya incluye otras funcionalidades que les permiten generar páginas web sin tener que estar ahí imprimiendo strings directamente a la consola, ¿ya? Vienen templates y cosas así. O sea, queda todo más limpio. Ahora, yo les dije que hay post y que hay get. Y miren lo que, por ejemplo, cuando mandé este formulario, o sea, todos los valores que habían en el formulario quedaron ahí arriba, ¿ya? ¿Qué creen ustedes cuál es el problema de hacer esto? Podemos cambiar los datos, que veamos qué pasa. Vamos a leer que su día favorito es... Ya. Se ejecutó de nuevo el formulario, ¿ya? Y vamos a esto. O sea, al cambiar la URL, fíjense, apareció el nunca y apareció el -3. ¿Ya? Entonces, get en realidad sirve mucho para debuguear aplicaciones web, para entender si el formulario está mandando lo que pensamos que tenía que mandar, porque muchas veces en realidad si tenemos tantos campos nos equivocamos en una letra y es como, pucha, ¿por qué no llega tal valor? Es que cometí una falta de ortografía y le faltó una T o le sobró una R, lo que sea, a un nombre de un campo, ¿ya? El problema sí es que si ustedes pasan a producción con todos sus envíos de datos por get, la gente puede hacer cosas como esta. O sea, básicamente recargar los formularios sin pasar por los formularios y ingresarles datos a su base de datos, ¿ya? Así que, en realidad, en la vida no usen get, ¿ya? Pueden usarlo para debuguear, en producción nunca usen get. Para eso, en realidad, vamos a usar post. Entonces, de hecho, ahí sale, mira, carita infeliz, esto es una pésima práctica. Nunca, nunca, nunca hagan esto en la práctica. Así que espero que con eso quede muy claro que no hagan eso, ¿ya? Y como les digo, en realidad usamos post. Este formulario se ve igual al anterior, ¿ya? Y de hecho, si veo la fuente del archivo, vemos que la única diferencia con el archivo anterior es que le cambié el method a post, el action es el mismo, el contenido, todo el resto del contenido de la página web es exactamente el mismo, ¿ya? Pero ese cambio mágico a post significa que ya se esconden los datos que se van a enviar, ¿ya? O sea, ahora
Vamos a poner otro número porque ese se parece mucho al... Ay, sigo oprimiendo el 6. Ya. Fíjense que ahora ya no hay un signo de interrogación, ya no hay nombre de atributos, ya no hay nombre de valores, ¿ya? Y si vamos a la base de datos, como usé el mismo archivo para procesar estos datos, fíjense que ahora aparecieron los datos que reingresé recién, pero ahora ya no puedo empezar a modificar estos URL porque el usuario no sabe cuáles son los atributos de la página, que igual podría inspeccionar la página para adivinar, así que no es que esto sea foolproof, ¿ya? Igual tienen que ustedes preocuparse de validar cualquier entrada que llegue de los usuarios, pero en el caso del post, por un mensaje va el request y por otro mensaje van los parámetros con sus valores, ¿ya? Así que en realidad eso es lo que preferimos en la práctica. Y fíjense que es en la misma página, lo único que cambió es el método de envío. Y lo último, bueno, estuvimos metiendo un montón de datos en ese archivo de texto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero mostrarle todos los datos que están en ese archivo de texto? ¿Voy a ir a mano a sacar esos datos? ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes? Dado que ya les he mostrado varios ejemplos de scripts de Python, si yo quisiera mostrarles una tablita que tuviera los datos del archivo de texto, ¿qué harían? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, por lo menos, abrir el archivo de texto, ¿no? Ya, y después de eso, ¿cómo atravesamos un archivo de texto en Python? For línea en archivo, ¿ya? Y después, para cada línea en el archivo, lo que tengo que hacer es, de alguna manera, construir un string que voy a mostrar en la página web y después cerrar el archivo y terminar de hacer la página web, ¿ya? Entonces, hice eso acá. Y fíjense que está mostrando todos los datos que teníamos en data.txt, ¿ya? El nunca, el viernes, el -3, todo lo que recolectamos en ese archivo. Pero obviamente esto no lo construí a mano, sino que escribí un script que lo hace. Y si me acuerdo cómo se llama. Y fíjense que ahora partí de nuevo diciendo que este va a ser una página web, la HTML, y después de eso hice un print donde creé una tabla, que fue lo que vieron el miércoles con Pablo. Le puse un borde, un cell padding para que no queden tan apretados los datos. Hice una fila, table row, TR, y hice una fila con table headers para dar los encabezados de la tabla con algunas informaciones para que el usuario entienda qué es lo que está leyendo. Y después de eso, fíjense que cerré lo que es HTML y simplemente abro el archivo de texto con permiso para leer. Y para cada línea en el archivo, bueno, le hago el típico el strip y el split para quitarle el backspace N y separarlo por los tabs. Y después de eso, imprimo, por ejemplo, que voy a hacer una fila y empiezo una columna. Y después hago básicamente nomás un join de este arreglo para que básicamente vaya haciendo esta concatenación de los datos, pero intercalándoles esa expresión para que en realidad abro una columna, pongo un dato, cierro la columna, abro columna, dato, cierro columna, etc. ¿Ya? Y después, obviamente, al final de la fila tengo que cerrar la última columna y cerrar la fila. Así que eso lo único que hace es iterar por el archivo y tomar cada línea y la crea una fila de esta tabla que inicié acá arriba, ¿ya? Después cierro el archivo y al final lo único que hago es... Ay, de nuevo se me olvidó cerrar la tabla, pero en realidad, como les dije, los browsers son bastante robustos y entiende que en realidad si llegué a un cierre de body y no hay un cierre de tabla es porque probablemente hay que cerrar la tabla, ¿ya? Igual, para que esto pase correctamente por un validador de HTML, tendría que hacer el print con el cierre de tabla también, ¿ya? Pero esto igual va a funcionar ahora, ¿ya? Entonces, de esa forma, tienen lo más básico para construir páginas web, ¿ya? Y de hecho, cuando yo tomé este curso, así construíamos las páginas web, ¿ya? Obviamente ya hoy en día no construimos páginas de esta forma porque hay que hacer cosas demasiado de cero, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosa es básica de cualquier aplicación web que ustedes usen hoy en día? ¿Qué cosa? No, pero piensen aún más básico. Usted entra en una página web cualquiera y ¿qué es la primera cosa que les pide la página?
el login, ¿ya? Todo eso de manejo de usuarios es una funcionalidad básica que ya casi cualquier aplicación necesita, pero si yo tuviera que construir mi login para cada aplicación que construyo, es un montón de trabajo, ¿ya? Y un montón de trabajo repetido, porque eso es funcionalidad que es independiente del dominio, ¿ya? Entonces, además, si yo construyo una versión, este construye su otra versión, este otro construye su otra versión, vamos a tener muchas versiones, no todas van a estar correctas, hay errores de seguridad a veces, problemas. Así que, en realidad, por ejemplo, Django una cosa que hace es, bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres usuario? Bien. Configura esta línea, tienes usuarios, ¿ya? Y no tienen que construir eso ustedes desde cero, ¿ya? Así que esa es la gracia de usar un framework. Un framework básicamente es funcionalidad incompleta, que es independiente del dominio, que en este caso es todo lo que es manejo de los requests y los response, más usuarios, más login y cosas como eso, sin que ustedes tengan que construirlo. Lo que ustedes tienen que preocuparse de hacer es definir el modelo de los datos que ustedes necesitan para su aplicación, definir sus interfaces, qué datos tienen que ingresar sus usuarios, qué información tienen que mostrarle a sus usuarios para aportarle a su negocio, ¿ya? Y bueno, y obviamente hacer que se vea bonito, así, usar Bootstrap o alguna cosa para que las páginas web no sean tan básicas como las mías, que son simplemente texto plano, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, ¿ya? Así que bajen este ejemplo, échenle una mirada, jueguen, construyan sus propios formularios, pueden jugar con los otros elementos. Les dejé un link, por ejemplo, esto es el sitio de la W3C. Este es uno de los cuerpos que maneja mucho el tema del estándar de HTML, también el de CSS, JavaScript también, así que ahí ven que tienen en realidad para varios lenguajes. Pero básicamente sirve como una buena documentación de diferentes cosas. Por ejemplo, acá están todos los tipos de input hacia abajo, y bueno, aquí ya después hay cosas que vamos a empezar a meternos después, ¿ya? Así que el estándar es gigante y no se asusten, ¿ya? Nunca lo van a conocer entero, pero siempre saber dónde preguntar, dónde llegar a la documentación para entender un tag que quieren usar, ¿ya? Bueno, esa es la parte de la demo hoy día. Espero que les haya gustado. Y vamos a pasar entonces a la clase. Sí, se cargó. Antes de pasar a la clase, Pablo me dijo que todavía hay personas que están un poco perdidas con respecto a la tarea, ¿ya? Recuerden que la tarea tiene 2 fechas. Tienen hasta el 24 de marzo, que es este domingo, para dejarnos preguntas, para tratar de encontrar más información para poder escribir requisitos del sistema, ¿ya? Después ustedes tienen hasta, creo que el 29, para enviar ese informe, ¿ya? La información que está en el documento que le entregamos como problema es muy vaga para poder escribir buenos requisitos, ¿ya? Y si no escriben buenos requisitos, solamente pueden usar la información que está en ese documento y en el documento del problema. Así que lo que tienen hasta ahora, créeme, nadie ha hecho preguntas, así que no tienen información para escribir buenos requisitos, ¿ya? Así que dejen sus preguntas, nosotros los vamos a ir contestando y solamente van a poder usar esa información como fuente para los requisitos. ¿Se ven todas las preguntas que hacemos? Sí, sí. De hecho, tengan cuidado de no borrar las preguntas de otras personas, pero ustedes ven todas las preguntas, las vamos a ir contestando, y obviamente a medida que algunos grupos van haciendo preguntas, ustedes van a querer saber, oye, ¿sabes qué? La respuesta no la entendí bien, o ahora me surge otra duda. Entonces la idea es que vayan haciendo esas preguntas. Tienen que hacer 3 preguntas. Sí. Obligatorio. Sí. Sí. No, porque la idea es que todos hagan el esfuerzo de escribir preguntas, porque si no, unos pocos grupos se van a preocupar de entender los requisitos para todo el resto. La idea es que hagan este proceso de elicitación de información, ¿ya? Yo hoy día sí tengo puntero y ya probé que funciona. Ya, el martes hablamos de qué son los requisitos, ¿ya? Y lo más importante del martes fue que hay requisitos funcionales, son cosas que tiene que hacer el sistema. No funcionales son propiedades del sistema. Hablamos de que en realidad hay 4 etapas. La elicitación, que es encontrar información acerca de los requisitos, ya puede ser hablando con los clientes, puede ser hablando con usuarios, viendo manuales, etc.
vimos que ustedes después de captar información tienen que especificar sus requisitos, ya sea en un documento, en un modelo, lo que quieran. Después de eso tienen que analizar lo que hicieron, o sea, lo que tengo es consistente, hay ambigüedades, etc. Y por último tienen que validar lo que tienen con su cliente, porque a fin de cuentas este documento o diagrama va a ser un contrato y esto es lo que voy a construir. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, echemos para adelante. Hay ciertos problemas. Comunicación con cliente, usuario es difícil. Ellos hablan, por ejemplo, de su dominio, que ya sea, por ejemplo, veterinarias o impuestos o salud, ¿ya? Nosotros hablamos de bits y bytes, así que la idea es llegar a un punto común. O sea, hay que construir aquí esta taxonomía, porque nosotros no somos expertos en el dominio, ellos son los expertos, pero tenemos que saber entender cuáles son las sutilezas que nos pueden ayudar a construir un mejor sistema para ellos, ¿ya? Entonces, una cosa que vamos a ir haciendo es identificando quiénes van a interactuar con el sistema. Típicamente eso llamamos los actores. También hablamos de roles. Ojo que esto no necesariamente son personas, ¿ya? Podrían ser otros sistemas de los cuales saco información, ¿ya? Por ejemplo, que el servicio electoral esté conectado, por ejemplo, con la base de datos del registro civil, ¿ya? Y aún así se equivoquen y pongan tu nombre mal y que por años tengas que ir a hacer una validación extra para votar. Eso me pasó. Entonces, uno va identificando quiénes interactúan con el sistema. Es importante saber, solamente va a interactuar, por ejemplo, los vendedores de los teléfonos, o también los técnicos del teléfono, o también los ejecutivos que quieren sacar estadísticas de venta de la semana. O sea, es importante saber quiénes van a usar el sistema, en qué situaciones, ¿ya? Cuáles son los requisitos y cuáles son los escenarios típicos de uso. O sea, esto lo voy a usar, por ejemplo, sentado en una oficina con mucha luz, o lo voy a ocupar, por ejemplo, sentado en un taller mecánico, o esto voy a estar afuera, donde no tengo conexión a internet y tengo que preocuparme de guardar localmente los datos y cuando me conecta a una red, que los datos vayan hacia un servidor centralizado. Porque todo esto va a imponer restricciones sobre cómo vamos a construir nuestro producto. Así que es importante entender cómo va a ser usado nuestro producto. Ahora, me voy a saltar toda esta parte porque les voy a dar el resumen. Ustedes lo pueden leer, pero son cosas bastante obvias, ¿ya? Hay diferentes técnicas para recolectar información. Entrevistas y cuestionarios. ¿Quién aquí no ya mandó una encuesta por un curso diciendo, por favor, contesten esta encuesta para mi curso? ¿O han contestado alguna de algún memorista? ¿Sí? ¿Todos? Muchos, ¿ya? Típicamente, entrevista y cuestionario es una de las formas más básicas que tenemos para recolectar información, ¿ya? La cosa principal de las entrevistas, tener una idea de qué van a ir a preguntar, ¿ya? Me ha tocado ser cliente, por ejemplo, de Ingeniería Software 2, ir a una reunión y los alumnos están mirando como que, ya, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Y es como, bueno, yo soy el cliente, no sé, ¿qué preguntas tienen ustedes? Entonces, eso de gastar 15 minutos de, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Para qué hicimos una reunión? ¿Ya? Así que tengan siempre una agenda para sus reuniones. ¿Qué necesitan saber? ¿A quién le tienen que preguntar? ¿Qué información necesitan? ¿Ya? ¿O qué duda quieren resolver? Los cuestionarios, a veces decimos, bueno, queremos preguntarle a un montón de usuarios acerca de cierto tema, hagamos un cuestionario. Google Forms hoy en día hace que eso sea muy fácil de hacer, ¿ya? Recolectar datos, armar un cuestionario con formularios y obtener datos. Hay que tener hartos cuidados con los cuestionarios. Es difícil escribir buenas preguntas. Uno típicamente tiene cierto sesgo en cómo escribe cosas que podrían sesgar la respuesta de las personas que están contestando, ¿ya? El otro problema con los cuestionarios es que es difícil que la gente te conteste el cuestionario, ¿ya? Hay un sesgo de autoselección, que hay ciertas personalidades o ciertos tipos de personas que les gustan contestar encuestas y ustedes van a tener muchas muestras de ese tipo de gente y a lo mejor no es tan representativa la muestra como ustedes piensan, o sea, no representa realmente la opinión de todos sus usuarios. Así que cuestionarios son más fáciles de procesar que entrevistas, porque ya está todo lindo dentro de una planilla, pero es difícil escribir buenas preguntas, es difícil obtener una buena muestra, ¿ya? Después viene brainstorming, que esto, por ejemplo, se usa más que para entender dudas acerca de sistemas, se usa más para entender, yo quiero agregar nuevos features a mi producto, quiero, por ejemplo, diferenciarme de un producto existente, ¿qué es lo nuevo que le puedo agregar a mi aplicación para hacer que los usuarios usen mi aplicación? Por ejemplo, estoy desarrollando, no sé,
Telegram, ¿qué le puedo agregar a Telegram que lo va a hacer distinto de WhatsApp, que va a hacer que más gente lo instale? Y dijeron, hagamos brainstorming, y dijeron, stickers. Y todo el mundo bajó Telegram, ¿ya? Así que se usa para ese tipo de cosas. La idea es pensar fuera de la caja, armar ideas de cosas que podrían servirle al usuario. Y hay dos etapas, una de generación de ideas y otra de consolidación de ideas. O sea, la idea es abrirse, pensar en cosas que podrían agregar valor, pero después igual hay que pensar, bueno, ¿qué es factible? ¿Qué realmente va a aportar valor a mis usuarios? Y ahí tienen que entrar en esa etapa de consolidación, ¿ya? Observación, como dice el nombre, es ir a mirar cómo la gente hace su trabajo, ¿ya? La verdad es que una persona te explique qué pasos sigue, por ejemplo, para utilizar, por ejemplo, una solicitud del CAT, ¿ya? Bueno, sabes que primero hago tal cosa y después miro el vía del alumno y después hago esto y llamo a la secretaria docente. ¿Y qué pasa si le falta un paso importante? Porque para él es tan rutinario que no lo incluyó, ¿ya? Entonces lo que hacemos con observación es ir a seguir gente, es ir a observarlos, ¿ya? Y la idea es que en su ambiente natural, siguiendo su lógica natural, ellos van a hacer el proceso de la forma que siempre lo hacen, ya sea con error o no, ya, porque muchas veces te van a decir, este es el proceso que hay que hacer, porque es el que dice el manual, el que uno debería hacer, versus este es el proceso que realmente siguen, ¿ya? Y esto da mucha información acerca de procesos de negocio que son complejos, ¿ya? Después de eso vienen los escenarios, y este es como un poco al revés. Les pido, por ejemplo, que me cuenten acerca del proceso que ustedes siguen para hacer cierta cosa, y yo lo voy a describir como un escenario, o sea, primero tú haces esto, después haces esto, y bueno, aquí tienes que tomar una decisión, a veces haces esto, a veces este otro, y etcétera, ¿ya? Y la idea es que entonces, viendo ese escenario, el usuario, el cliente, puede indicarle si en realidad la lógica que siguen es la correcta, o falta un paso, o hay alguna condición que no se entendió, ¿ya? Y donde voy a saltar caso de uso, porque esto es lo que vamos a ver hoy en detalle, porque esto también lo necesitan para la tarea. Prototipos también me lo voy a saltar porque esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Hablar de prototipos como una forma de mejorar los requisitos. Porque a veces ya uno dice, bueno, ¿para qué me voy a sentar a escribir este documento? ¿Por qué no hacemos unas interfaces? Ya usamos HTML, por ejemplo, estático. Juguemos un poco, definamos interfaces y entonces veamos si tenemos todas las interfaces para hacer un proceso de negocio. Ya, hagamos que el usuario use estas interfaces, no tienen funcionalidad, simplemente los links o los botones van llevando a la siguiente página, pero mirando estas interfaces, ¿el usuario entiende cómo hacer la tarea que tiene que hacer? ¿Ya? O sea, por ejemplo, si le presento una serie de interfaces para hacer una solicitud en el CAT, ¿el alumno logra presentar una solicitud o se queda pegado en un paso? ¿Dónde se queda pegado en esta interfase? ¿Falta información para completar la tarea? ¿O hay cosas que están ocultas o no son tan obvias? ¿O hay pasos que faltan? Entonces, también prototipos nos van a ayudar a entender qué es lo que tenemos que construir, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer flash forward. Ojo que hay cosas que igual les recomiendo leer, hay pros and cons, cosas que se recomiendan, no se recomiendan, por ejemplo, buenas prácticas. Aquí hay cosas que hoy en día si van a ir a una reunión es como obvio pedir permiso para grabar la entrevista, ¿ya? O sea, sentarse ahí furiosamente a escribir, en realidad es un gasto de tiempo. Graben la entrevista, la pueden escuchar después, ¿ya? Y obviamente en algún momento, si la persona que están entrevistando está incómoda o decide que hay cierta información que no puede compartir con ustedes porque a lo mejor corresponde que su jefe la comparta con ustedes, la gente puede dejar de ser entrevistada. O sea, decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí llega la entrevista y eso no hay que tomárselo personal, es simplemente algo profesional por la razón por la cual no puede continuar la entrevista y a lo mejor ustedes tienen que escalar esto con su jefe, con el jefe de él, etcétera. Así que igual échenle una mirada a estas diapos, ¿ya? Lo que vamos a hablar son los casos de uso, porque es una técnica que no es tan pesada como escribir todos los requisitos, pero sí les ayuda a tener una idea de cuál es el tamaño de la aplicación que estoy construyendo y qué tipo de funcionalidad tengo que implementar. Así que en realidad a mí me gusta bastante para especificar por lo menos una idea general de qué es lo que estoy construyendo, ¿ya?
Y eso que está acá es simplemente un diagrama de casos de usos. Es un modelo a alto nivel, hay uno más detallado, pero en realidad para este curso basta con los de alto nivel. Y esto es casi toda la notación que hay. O sea, es un diagrama sumamente simple, ¿ya? Y este diagrama tiene 3 cosas, en realidad son 4. Primero aparecen estas personitas que probablemente representan ¿qué cosa? Los usuarios, ya los tipos de usuarios que hay en el sistema, los roles que pueden cumplir. Y como les decía, a veces son personas, por ejemplo, este es un sistema para administrar cursos. Entonces, por ejemplo, hay un actor de tipo profesor, hay un actor de tipo administrador, probablemente también haría falta un actor de tipo estudiante, y hay otro actor tipo que se llama SIGA, que era un sistema que automatiza algunas cosas, ¿ya? Así que pueden ser personas o pueden ser sistemas, ¿ya? Lo que sí hay que tener claro es que lo que vamos a construir nosotros lo vamos a poner dentro de esta caja que adecuadamente se llama sistema, ¿ya? Esa caja es lo que yo digo, ¿sabes? Que lo que está dentro de esta caja es lo que nosotros comprometemos a implementar. Fuera de la caja no es parte de mi sistema, no lo vamos a construir. Entonces esto permite hacerse como esa idea de que el sistema va a ser una caja y lo que está dentro es lo que vamos a implementar. Entonces, estos ovalitos son funcionalidades, son tareas, son cosas que el sistema va a poder hacer, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el sistema va a permitir subir archivos, agregar usuarios, editar calendario. Fíjense que estos son requisitos ¿de qué tipo? Funcionales, porque recuerda que teníamos la mnemotécnica que si era un verbo, era una tarea que el sistema permitía hacer. Así que todos estos son básicamente paquetes de funcionalidad que ofrece el sistema, ¿ya? Y la última cosa que te muestra este diagrama es ¿qué cosas no hemos mencionado hasta ahora? ¿Quién no puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Ya? O sea, básicamente lo que no he dicho todavía son estas líneas que básicamente representan qué actor está asociado a qué caso de uso. O sea, qué actor puede usar qué parte del sistema, ¿ya? Entonces esto, a grandes rasgos, si empezamos a hacer un poco de brainstorming de qué funcionalidad va a tener mi sistema, sin tener que llegar a escribirlo formalmente como requisitos, podemos tener una idea, por ejemplo, de cuántos óvalos tiene este sistema y, por ejemplo, hacer una estimación, que fue lo que hablamos el otro día, de cuánto tiempo me toma, por ejemplo, inventar uno de esos óvalos, y eso me ayuda a tener una estimación de cuánto me voy a demorar en implementar el sistema, ¿ya? Así que, en realidad, por eso es una notación bastante buena para hacer este tipo de cosas, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Ahora, ojo que este es un diagrama sumamente básico, así que este no va solo, ¿ya? Usualmente, si uno quiere hacer el modelo completo, uno incluiría, por ejemplo, un escenario que describiera los paso a paso de cómo ejecutar una de estas tareas. Porque la idea es que estas tareas no sean cosas demasiado básicas. O sea, por ejemplo, imprimir archivos no sería un caso de uso, sino que, por ejemplo, generar una factura, que en realidad tiene más pasos porque hay que contactarse con, no sé, inventario, con el sistema contable, hacer algunos movimientos, generar una factura, registrarla, imprimirla, etc. ¿Ya? Así que en realidad estamos pensando paquetes de funcionalidades relacionadas que de alguna manera se dan acceso a usuarios, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Profe, entonces nosotros tendremos que hacer una versión más extendida de ese diagrama. O sea, por lo menos para el sistema que les describimos, ¿cuáles son las funcionalidades principales que en realidad en base a lo que está en la descripción del problema y lo que van a sacar de las preguntas, cuáles son las funcionalidades principales que tiene que ofrecer el sistema? ¿Pero tenemos que desglosar cada ítem en el diagrama o basta con la funcionalidad gruesa? Basta con la funcionalidad gruesa, pero en forma de diagrama, para saber qué actor tiene acceso a qué funcionalidad. Entonces, para tarea 1 necesitan hacer un objetivo de negocio, uno de proyecto, 7 requisitos funcionales, creo que son 3 no funcionales, y un diagrama como esto acerca del sistema. Así que obviamente si no entienden cuáles son todas las funcionalidades que necesita tener el sistema, si no han hecho preguntas, no han aclarado cosas con el cliente, obviamente no saben qué poner dentro de la caja. Así que escriban sus preguntas.
Ya. Esto simplemente repite un poco lo que ya dije, ¿ya? A veces construyo el modelo de caso de uso desde cero. También pueden empezar con los requisitos, ¿ya? Acá tengo una serie de requisitos para un sistema que va a ser para, ¿cómo se llama? Reservar habitación en un hotel, ¿ya? Queremos automatizar el hotel hacia todo por teléfono, y lo que queremos hacer ahora es proveer una aplicación web que el cliente puede ingresar, ver la disponibilidad de piezas, ver los precios y hacer una reserva, pagarla, etc. ¿Ya? Así que eso es lo que dice estos requisitos, por ejemplo, que también el recepcionista puede revisar los datos del cliente, porque siempre va a faltar, no va a faltar un cliente que llama y dice, ¿sabes qué? Yo tenía la reserva tal día, pero ¿sabes qué? Quiero extender la reserva en un día, ¿es posible? Bueno, pago la diferencia, etc. Así que en realidad hay diferentes requisitos funcionales, ¿ya? Hay ciertos requisitos no funcionales. Ojo que esto es solamente una forma de crear un diagrama de caso de uso. Otras veces ni siquiera paso por esto y simplemente me pongo a hacer el diagrama para entender cuáles son las funcionalidades que tiene que ofrecer el sistema, ¿ya? Y la idea entonces es ir identificando... ¿Sí? No entendí ahí por qué encriptar no es un requisito funcional. Es que de forma encriptada es una propiedad. Ya. Pero igual puedo verificar que esté encriptado. No, te recuerda que los requisitos no funcionales también hay que validarlos. O sea, esto son tareas y estas son formas de hacer las cosas, propiedades. Entonces, igual de todas maneras tienes que escribir casos de prueba para las dos cosas y poder demostrar que implementaste las dos cosas. O sea, es más fácil, por ejemplo, activar una acción y ver que el estado del sistema cambió después de ejecutar la acción. Esto es revisando, por ejemplo, la arquitectura, mostrando que usaste ciertas librerías. O sea, hay otras formas de demostrar que tu sistema cumple con estas propiedades, ¿sí? Pero tienes que demostrar las dos cosas. O sea, si yo te digo, no, si yo implementé encriptación, bueno, demuéstrame que lo encriptaste, ¿ya? Entonces, independiente de si parten con requisitos, yo para este ejemplo parto con los requisitos solamente para ordenar un poco el tema. Como les dije, pueden partir de cero. Lo primero que típicamente hacemos es entender cuáles son los actores que estarían en este sistema, ¿ya? ¿Quiénes van a interactuar con el sistema? ¿Ya? Y en este caso, bueno, como hablé del cliente que puede hacer la reserva, hablé del recepcionista que puede, por ejemplo, ver la reserva de un cliente o crearle una reserva, y si tengo que meter datos de las piezas, de los valores de las piezas. Mira, sabes que esta pieza ahora ya no la podemos ocupar porque hay que limpiarla porque el último invitado fumó en la pieza, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, tenemos un administrador también, ¿ya? Después de eso, lo recomendado es tratar de identificar qué cosas tienen que poder hacer cada uno de estos actores en el sistema para cumplir con algún, ¿cómo se llama?, flujo de negocio, ¿ya? En el caso del cliente, ¿cuáles son todas las cosas que deben necesitar hacer para poder reservar una pieza? O sea, lo primero que uno hace es buscar una pieza, ver si hay una pieza disponible en ciertas fechas. O sea, no es cualquier búsqueda, no voy a buscar, por ejemplo, si la pieza 302 está disponible. Voy a preguntar si, por ejemplo, una pieza single está disponible entre, no sé, el 5 de mayo y el 6 de mayo, ¿ya? Entonces, ahí uno empieza a hacer una lista por cada uno de los actores que identificamos, cuáles son las cosas, los verbos de cosas que pueden hacer dentro del sistema, ¿ya? Tratando de ser sistemático para que no se nos olviden cosas, porque igual que una especificación en texto de todas estas frases de los requisitos, tratamos de que aquí la funcionalidad sea lo más completa posible, porque si se nos faltan cosas importantes, ¿qué creen que va a pasar? O sea, por ejemplo, si entregamos el sistema y falta, por ejemplo, falta agregar clientes. No es muy útil el sistema, ¿ya? Porque no podemos crear clientes nuevos. O sea, meterse a la base de datos, crear clientes es una pésima solución. Así que eso va a ser algo que definitivamente lo van a tener que hacer ustedes como una mantención y no les van a pagar por hacerlo, ¿ya? Así que en realidad la idea de esto es primero ser sistemático, identificar cuáles son las personas o los sistemas que pueden interactuar con el sistema, ¿ya? En qué forma, qué rol básicamente, y después por cada rol, por cada actor, cuáles son las actividades que podrían hacer en el sistema, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Bueno, y lo que hacemos después con esto es
ir viendo, bueno, cuán grueso, cuán delgadas son estas funcionalidades, viendo si realmente corresponde ponerlo, por ejemplo, en un ovalito solo, o en realidad si puedo juntar varios de ellos para hacer un óvalo, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor lo que le decía, la de confirmar una reserva, también a la vez crea la factura, ¿ya? O sea, hay que entender cuáles son los paquetes de funcionalidad que tienen sentido que estén juntos, ¿ya? Porque eso también nos va a ayudar a estructurar un poco el sistema, ¿ya? No voy a mezclar, por ejemplo, buscar habitaciones con el sistema de pago, ¿ya? Pagos son pagos, buscar es buscar, y buscar no necesariamente implica que va a haber un pago, ¿ya? Así que es importante que no esté todo el sistema mezclado, porque si no va a ser muy difícil hacer mantenciones, ¿ya? Tener una estructura lógica de nuestro sistema, ¿ya? Y como en realidad a los humanos nos gusta hacer dibujitos, típicamente hacemos un dibujito como esto, ¿ya? Esta es una primera versión de este dibujito, donde simplemente tomé todos los verbos que estaban en la diapo anterior y los metí todos en óvalos y está todo dentro del sistema, así que es todo lo que vamos a implementar, ¿ya? También puse la asociación con los actores. ¿Qué ven de raro en este sistema, en este diagrama? Es como gigante, así que probablemente hay ciertas funcionalidades que están a muy bajo nivel, que la he desglosado como un caso de uso, y probablemente hay que juntarla con otras porque no tiene sentido que algún actor acceda a esa funcionalidad en forma independiente, ¿ya? ¿Qué más? Hay otra cosa rara en este diagrama. Hay un ovalito que está aquí acá abajo, ¿ya? Este tipo de diagramas también les sirve a ustedes para entender, bueno, hay cosas que están relacionadas con mi sistema, pero no necesariamente son cosas que mi sistema tiene que hacer, ¿ya? Esto les decía de entender bien cuál es el ámbito, el scope del producto que están construyendo, ¿ya? O sea, si ustedes están dispuestos a ponerlo dentro de la caja, es porque algo van a programar para implementar esa funcionalidad. Ahora, si se dan cuenta que en realidad, ¿sabes qué? Tengo que interfaciarme con otro sistema y otro sistema tiene que hacer cierta cosa, tener claro que eso en realidad es alguna funcionalidad que ustedes no van a implementar, así que no prometan que la van a implementar, ¿ya? Y déjenla fuera de la caja. Así que es importante tener esas discusiones. Los clientes a veces quieren esta cosa, pero a lo mejor solo esto es factible dentro del tiempo que quieren o dadas las restricciones tecnológicas que hay, etc. Así que hay que tener claro, si estamos poniéndolo dentro de la caja, es porque estamos comprometiéndonos a construirlo, ¿ya? Es como si lo hubiéramos incluido como una frase dentro del documento de requisitos. ¿Dudas hasta ahora? Así que en realidad acomodé un poco el diagrama. Típicamente estos diagramas van surgiendo por versiones. ¿Quiénes acá han tomado el taller de UML? Es un electivo que pueden tomar. Y se va usando toda esta metodología para diseñar sistemas orientados a objetos, porque uno típicamente parte con un diagrama de caso de uso, después hacemos diagrama de secuencia, para entender los flujos de datos, los tipos de objetos que tengo que construir, un diagrama conceptual, pasamos a un diagrama de clase. Así que esto en realidad es toda la entrada de esa metodología. Pero para aplicaciones web, con esto nos basta y nos sobra, ¿ya? Así que la idea es entender básicamente cuáles son las funcionalidades que debe tener el sistema y quién las puede acceder. Porque eso también nos va a decir, bueno, ¿qué interfaces tengo que construir? ¿Ya? Si, por ejemplo, el recepcionista y el cliente pueden buscar habitaciones, voy a necesitar alguna interfaz en mi aplicación web que me tenga básicamente un filtro, un formulario básicamente, por ejemplo, fecha inicio, fecha fin, cuántas personas se van a quedar, etcétera, para yo poder decirles si hay o no hay habitaciones y con qué características en el hotel en esas fechas, ¿ya? Entonces esto también nos va a ir ayudando a entender cuáles son las interfaces, porque fíjense que cada vez que una línea cruza entre el sistema y el mundo exterior, es una interfaz. Puede ser una interfaz para ingresar datos o puede ser una interfaz para mostrar datos, ¿ya? Pero hay una interacción entre el mundo y nuestro sistema. Y eso significa una interfaz gráfica en este caso, para los sistemas web. Podría, si por ejemplo me estoy conectando con otro sistema en forma directa, podría ser una API. Todas han usado APIs probablemente a esta altura, no necesariamente las han programado, pero probablemente en un par de años les va a tocar programar alguna, pero básicamente es una lista de comandos que vive en algún servidor
y ustedes, por ejemplo, pueden interactuar con otros sistemas a través de una API. ¿Ya? Por ejemplo, pueden pedirle datos de mapas a Google a través de su API de Google Maps. La idea es reutilizar funcionalidad que otra gente ha implementado y está empaquetado, tiene un nombre, tiene parámetros y úsenlo. ¿Ya? Bueno, yo les dije que en realidad ese modelo solito, deja ver cómo estamos de hora, me quedan 15 minutos para latearlos. El modelo por sí solo no es tan informativo, ¿ya? Si yo les digo el verbo administrar clientes, ¿qué funcionalidad creen ustedes que eso engloba? Ya, crear, ¿algo más? Puede ser eliminar, también podría ser modificar, ¿ya? Entonces, en realidad hay que aclarar esos términos. Ahora, si en realidad siempre vamos a estar creando, modificando, eliminando ciertas entidades que son importantes para el negocio, podemos decir administrar esto y dentro de mi empresa todo el mundo entiende que cuando pongo eso en el diagrama significa que quiero que implementen una página de creación de esas entidades, una página de modificación y una de borrado de esa entidad. ¿Ya? Hay un entendimiento común en el equipo de desarrollo y no necesito llenar esta ficha. ¿Ya? Cuando son cosas que no están tan claras, es importante llenar este tipo de ficha, es importante especificar un escenario para que justamente aclaremos qué es lo que queremos que implemente un desarrollador que tiene que hacer esa funcionalidad. ¿Ya? Así que hay cosas como obvias, por ejemplo, el nombre del caso de uso, esto por más que lo digo, siempre va a haber un grupo que entrega esto con errores, siempre empezamos con un verbo. ¿Ya? Son tareas, son cosas que el sistema permite hacer, así que son verbos, ¿ya? Después los actores, bueno, ¿cuáles son los actores que participan para ejecutar un caso de uso? ¿Cuál es el propósito del caso de uso? O sea, ¿esto es solamente, por ejemplo, crear clientes o también va a estar a cargo de la modificación y la eliminación de los clientes? Pueden hacer un resumen en texto. Aquí también a veces podemos decir cuál es el tipo y esto nos va a ayudar a entender en qué orden tengo que construir mi sistema, ¿ya? Ahora, si es un caso de uso primario, en realidad es una funcionalidad que sin esa funcionalidad esto no le sirve de nada al cliente, ¿ya? O sea, por ejemplo, si le entregamos esta aplicación a nuestro dueño de hotel y no se pueden crear reservas de piezas, ¿le sirve? Pero no, pero mira, podemos configurar que esta habitación ahora puede recibir 5 personas y podemos configurar las tarifas y esto es súper dinámico y podemos hacer estadísticas de venta, pero no puede reservar a sus clientes. No es muy útil, ¿ya? Entonces, en los casos de uso que son primarios, son funcionalidades primarias, fundamentales, necesarias para entregarle valor al negocio del cliente. Y ojo que siempre el valor no necesariamente es monetario, podría ser algo no monetario. Los secundarios son cosas que serían deseables, que en realidad si no las tenemos, igual podemos hacer ciertas cosas en el sistema de otra forma. Un caso típico es, por ejemplo, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para implementar, modificar cliente, así que un parche es, bueno, elimina el cliente y vuelve a agregar el cliente. ¿Ya? ¿Podemos hacer la funcionalidad? Sí, es una manera más engorrosa, es más trabajo para los usuarios, pero si no tenemos tiempo, podemos cortar y igual no sería bueno cortarlo porque sería una lata, tener que volver a reingresar todos los datos de un cliente, perdemos el historial, así que igual es importante, pero no necesariamente tan importante como los casos de uso primario, ¿ya? Y bueno, lo opcional se explica solito, ¿ya? O sea, opcional son cosas que definitivamente sí podemos cortar si el tiempo no da, ¿ya? Así que ahí esto nos permite entender, por ejemplo, las primeras 2 iteraciones, por ejemplo, en implementación, tenemos que empezar construyendo las cosas primarias, porque eso es lo que va a entregar valor a nuestros clientes. A lo mejor algunas cosas secundarias, dependiendo de las dependencias que hay entre la funcionalidad. Y esto ya lo que dejamos para el final del proyecto, porque en realidad si no lo alcanzamos a construir, por lo menos lo que sí tenemos entrega valor a nuestro cliente, ¿ya? La parte esencial o real en realidad habla acerca del detalle que damos en estas fichas. Si es la esencia, si es una parte nomás como lo básico de información que tengo que entregarte, para que entiendas el caso de uso. Con el caso de uso real ya incluimos, por ejemplo, mockups de las interfaces
para que se entienda la secuencia de acciones, se entienda qué datos se ingresan, los datos ya están más reales, etc. ¿Ya? Así que el nivel de detalle en realidad en que se escriben, la verdad es que casi siempre estamos trabajando a este nivel, porque piensen que si el sistema tiene 25 casos de uso, no vamos a llenar 25 fichas, ni crear 25 escenarios. La idea es solamente hacerlo en forma esencial, a menos que sea un caso de uso que es muy distinto a los que ya han hecho antes, o es algo muy exploratorio, algo que el cliente tampoco entiende demasiado bien. Esas son las cosas que queremos detallar para entenderlas, ¿ya? Porque a medida que la vamos detallando nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas y llegando a algún acuerdo común de qué significa ciertas funcionalidades, ¿ya? Y bueno, descripción y referencia se entiende, así que me lo voy a saltar. Esa ficha también puede ser acompañada de un caso de uso expandido, que básicamente vamos a ir diciendo la interacción entre el actor y la respuesta del sistema. Así que eso en realidad es algo bien simple, es una tabla. ¿Cuáles son las acciones del actor con respecto al sistema? ¿Cuáles son las respuestas que da el sistema? Por ejemplo, si el actor ingresa ciertos datos, el sistema va a mostrar cierta información, el actor puede hacer ciertas cosas en respuesta a eso, y finalmente el sistema va a guardar ciertos cambios y notificar al cliente que ciertas cosas ocurrieron, ¿ya? Así que en realidad esto, de nuevo, esto es solamente para casos de uso que son un poco distintos al resto. Si es realmente tomar datos de un formulario, guardarlos y procesarlos, no vamos a escribir un escenario, ¿ya? Y estos son caminos alternativos, pero me lo voy a saltar, pueden leerlo. Y esto también me lo voy a saltar. Y esto ya lo dije, que tengan cuidado de desglosar demasiado la funcionalidad que ponen los casos de uso. Si en realidad imprimir recibo es un subparte de una funcionalidad mucho más grande, en realidad no vamos a poner imprimir el recibo como una acción, porque eso ya es una función y no un paquete de funciones, ¿ya? La forma más fácil de pensarlo es que cada óvalo representa un proceso de negocio, ¿ya? Que puedo hacerlo de inicio hasta fin a través de algunas páginas, ¿ya? Unas interfaces. Ahora, hay aquí hay unos ejemplos para ir terminando. Hay 4 ejemplos: negociar un contrato con un proveedor, manejar devoluciones, hacer el login o mover una pieza en el tablero. Todos cumplen con la regla del verbo, así que por lo menos por nombre parecen ser casos de uso. ¿Cuáles realmente pondrían como un caso de uso en un diagrama? Por ejemplo, login. Ahí veo unas cabezas que hacen... La verdad es que el login es una funcionalidad tan básica, es una función en realidad que va a ejecutar el cliente, y si en realidad vamos a empezar a dibujar que cada vez que tiene que entrar una funcionalidad tiene que estar logueado, vamos a llenar el diagrama con óvalos y al final va a ser difícil leer el diagrama porque va a ser gigante, va a tener un montón de información superflua, ¿ya? Así que en realidad cosas como login son cosas básicas que no vamos a poner como casos de uso, ¿ya? Mover una pieza en el tablero de un juego. De nuevo, es una operación sumamente básica y probablemente está dentro de una cosa más grande, ¿ya? Negociar un contrato con un proveedor. Eso puede que esté muy grande, porque a lo mejor eso tiene muchos subpasos, pero la idea es justamente hacer este escenario, entender cuáles son los pasos y ver si en realidad esto lo vamos a dejar como un óvalo o lo vamos a dividir en algunos óvalos más chiquititos. Para saber todo ese tipo de cosas, hay tests, ¿ya? El test del jefe, el test del EBP, que es Elementary Business Process, y el test del tamaño, ¿ya? El test del jefe es el más fácil. O sea, si su jefe tiene que ir a hacer una demo del producto a donde el cliente, y tú le dices, hice esta funcionalidad, es algo que puede mostrarle al cliente. El cliente va a entender que ustedes implementaron, que pasaron toda una semana sudando lágrimas y dolor para implementar esta cosa, o para él es tan transparente y es tan obvio que eso tenía que estar, que simplemente le muestran la página y es como, ya, ¿y qué cambió? O sea, no entiendo. Entonces, si en realidad la reacción del cliente va a ser no entiendo qué diablos implementaron este sistema, no es un caso de uso. Ya es algo muy chiquitito o muy técnico para mostrarle al cliente, ¿ya? Así que mostrar valor, ¿ya? Esto siempre de mostrar valor hacia el cliente.
Lo del Elementary Business Process ya lo dije, ya pensando que en realidad yo, por ejemplo, voy a sentar a reservar una, ¿cómo se llama? Voy a comprar un pasaje en avión, ¿ya? Y eso igual tiene varios pasos, o sea, tengo que ir a una página, tengo que indicar a dónde quiero ir, en qué fechas, me van a entregar varias opciones, voy a seleccionar una, voy a llenar mis datos, voy a dar los datos de la tarjeta de crédito, voy a poner pagar y si todo resulta bien me va a enviar un código de una reserva. Hay muchas cosas que pasaron ahí. ¿Ya? Está la búsqueda del pasaje, está la generación del código de reserva, está hacer la transferencia al banco. Entonces, todos esos son mini procesos, pero en realidad cada uno por su cuenta no aporta valor. Todos juntos, para hacer una reserva de avión, sí aportan valor. ¿Ya? Así que, en realidad, reservar vuelo de avión sería el caso de uso y no todos estos otros chiquititos. ¿Ya? Y el último también es bien relacionado, es simplemente con respecto a tamaño. Si se pone a escribir escenarios y tienen escenarios que son en realidad 2 pasos, probablemente no es un caso de uso, es más chico, ¿ya? Pero ya si tienen 20 pasos, capaz que tienen que dividirlo en más casos de uso. Y eso es lo que les decía de estimación, que en realidad hacer este ejercicio de pensar cuáles son los óvalos que tengo, cuán grandes son estos óvalos, nos va a ayudar a estimar cuánto trabajo tengo que hacer, ¿ya? Cuáles tengo que hacer primero, con el tema del primario, secundario, etc. ¿Ya? Así que, para terminar, esto es lo que tenéis que hacer para la tarea. ¿Ya? Ya, entonces, lo del prototipo no lo voy a pasar ahora porque lo vamos a ver la próxima semana. Les dije que hay todas estas técnicas. ¿Cuándo usamos cuál? Eso es la gran pregunta. En realidad, hay ciertas técnicas que se dan más para ciertas cosas. Por ejemplo, lo que les dije, por ejemplo, que el brainstorming se usa mucho para entender nuevas funcionalidades que quisiera agregar a un producto. Escenarios me sirven para entender procesos de negocio complejos. Prototipos me sirven, por ejemplo, para explorar funcionalidad nueva, donde quiero hacer nuevas interacciones con el usuario. Entrevistas y cuestionarios me sirven para confirmar, por ejemplo, información que tengo acerca del sistema. O sea, no hay una única técnica, usualmente usamos una combinación de las técnicas para hacer una toma de requisitos. ¿Ya? La idea es que sepan que existen diferentes técnicas y las puedan aplicar. ¿Ya? Y esta da varios criterios para seleccionar técnicas para hacer ingeniería de requisitos. ¿Ya? Por ejemplo, el tipo de desarrollo, si estoy partiendo desde cero, en realidad no tengo nada, a lo mejor partí con unos casos de uso, unos prototipos. En realidad, si estoy haciendo una mantención o una extensión, no voy a hacer casos de uso, simplemente voy a hacer entrevistas para entender bien la funcionalidad que quiero agregar. Por ejemplo, hacer a lo mejor un escenario para esa funcionalidad nomás. En el caso de si es un dominio conocido de la aplicación que voy a desarrollar o desconocido, bueno, si es desconocido, a lo mejor voy a hacer un poco más de brainstorming o un poco más de entrevistas para entender el dominio, ¿ya? Si en realidad conozco el dominio, a lo mejor simplemente voy a confirmar cierta información acerca de la funcionalidad a implementar, ¿ya? Ahora, si es un sistema altamente interactivo, tengo que probar esas interacciones y ahí tendría que ser prototipos, ¿ya? Ahora, no hay que olvidar esta parte, ¿ya? Ustedes tienen un tiempo limitado para hacer un proyecto, así que tampoco pueden pasar 6 semanas entendiendo el problema. O sea, la idea es entender rápidamente los procesos elementales de negocio de ese problema y ir desarrollando eso, y a medida que van desarrollando, ir viendo qué más van agregando, qué más van agregando. La idea sí es hacerlo con cuidado, porque lo que no quieren hacer en semana 5 es reescribir toda la aplicación porque les faltó algún supuesto clave acerca del dominio, ¿ya? Así que esto hay que avanzar, pero pensando, oye, ¿y qué pasa si quieren agregar esto? ¿Y es posible que en realidad sean 2 formularios de impuesto en vez de 1? O sea, hay que ponerse en esas situaciones y analizarlas, ¿ya? Y va a depender de cuánto tiempo tengan sus usuarios. Por ejemplo, los usuarios les puedo confirmar que no tienen tiempo para más que una reunión a la semana de 1 hora, ¿ya? En realidad ellos tienen que hacer su trabajo en el resto del tiempo. Así que contestar sus dudas acerca de un sistema que a lo mejor tampoco quieren usar no va a ser su prioridad. Así que en realidad uno tiene que, por eso, prepararse bien. Si van a hablar con clientes, si van a hablar con usuarios, tener muy claro qué van a mostrar, qué van a preguntar, por qué lo están preguntando, ¿ya? Bueno,
Con eso terminamos el tema de requisitos. La próxima semana vamos a empezar con diseño de interfaces gráficas. No olviden contactarse con sus grupos, pongan preguntas y nosotros vamos a estar llenando ese documento porque eso es lo que van a usar para escribir sus requisitos. ¿Ya? Así que eso, nos vemos la próxima semana.